Hola, soy María Eugenia Alonso Piñeiro y estamos por comenzar Punto de Impacto. Sí, ya, ahora, en un minuto, Punto de Impacto. No se olvide de 15 a 16 como todos los miércoles y la actualidad, la política, la economía. Ahora, Punto de Impacto. Ya empezamos. En el mundo habrá un lugar para cada despertar. Un jardín de paz. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Bienvenidos a otro Punto de Impacto, ahora sí formalmente. Son las 15:08, una tarde realmente espectacular, de calor, de veranito. Aprovechemos, después se viene la lluvia, un poquito de frío. Como recién hablábamos, bueno, tanto con Matías como con Sofía, con muchos temas, acercándose cada vez más el Mundial. Ahora uno dice Qatar y es Mundial. Aunque también hoy en día uno dice Qatar y es dólar, ¿no? Todos hablando de este nuevo dólar que entra en vigencia mañana porque se publica mañana en el boletín oficial. Y recordemos, para los que cerraron algún tipo de viaje al día de hoy, inclusive, no corre este dólar a Qatar. Esto corre a partir de que quede publicado en el boletín oficial, es decir, a partir de mañana. Si usted tiene un viaje pactado que ya pagó y lo hace dentro de 2 semanas, no entra, digamos, en este nuevo dólar. Así que por ese lado también hay que quedarse tranquilo porque a veces hay algunas medidas que se largan, que no se explican bien. En la Argentina hay mucho nerviosismo en estos días. Estamos acostumbrados, sinceramente, entre comillas, a las crisis, pero llega un momento en donde también llega a un tope nuestra mente y nuestra capacidad de acumular problemas, sobre todo llegando a fin de año, falta muy poco para fin de año. Recordemos que este fin de semana ha sido un plumazo, se fueron 3 ministros, entraron 3 nuevos, 3 mujeres, todos dicen, uy, qué bueno, cupo femenino. Para mí, la verdad, insisto, como siempre digo, no me interesa si son mujeres, hombres o lo que sea. Lo que me interesa es que sepan de la cartera que están asumiendo, que hagan las cosas bien, que sean responsables, que trabajen. Con lo cual vamos a ver cómo les va a estas 3 nuevas mujeres que jurarían mañana. Es raro, ¿no? Porque se nombraron, digamos, oralmente el lunes. Todo el día martes y miércoles con reuniones, cada una en lo suyo. Desarrollo social, recordemos, trabajo y mujeres y diversidad. Pero recién mañana van a jurar. No sé, por ahí le están tomando el tiempo a ver si hay alguna que renuncia antes de asumir, porque es raro. Aunque todo es raro en la Argentina, pero bueno, es un dato más a tener en cuenta. Por lo pronto tenemos a Kelly Olmos, una peronista histórica, menemista desde ya, que asume como ministra de Trabajo, está ahora reuniéndose con camioneros. Recuerden que está la paritaria pendiente, que Pablo Moyano pidió el 131%, y debe negociarlo ahora con la propia Kelly Olmos, que calculo que no habrá ningún tipo de problema. Primero, porque 131 al nivel de inflación que tenemos realmente no es una cosa alocada. Segundo, porque dudo que quiera estrenar su cartera con una pelea con Pablo Moyano. Y tercero, porque ahora se les van a venir también las renegociaciones de las últimas paritarias. El tema es la inflación, como decimos siempre acá en el programa y con todos los economistas a los que consultamos. El tema es la inflación. Si no paramos la inflación, dudamos muchísimo que se pueda parar toda esta corrida que estamos teniendo de precios. Y hablando del dólar Qatar, también hay una corrida hoy, no sé si la gran corrida, pero sí subió el dólar blue, era lo esperable, o sea, calculo que nadie se habrá sorprendido al respecto. Tenemos en Desarrollo Social a Tolosa Paz, que recordemos que había sido elegida hace muy poco diputada, deja su banca y ahora asume en Desarrollo, también con un conjunto, digamos, de medidas, de planes sociales, grupos piqueteros, movimientos sociales con los cuales va a tener que lidiar. Recordemos que cuando asumió Zabaleta, antes había estado Arroyo, y después de Arroyo vino Zabaleta, que es de Hurlingham y volvió a sus pagos. Zabaleta dijo, la verdad, conmigo no va a haber más piquete, nadie me corta la 9 de julio. Dicho esto, recuerdo que a la hora le estaban copando el ministerio. Así que de cocoritos, yo creo que ya tenemos bastante, ya está, ¿no? Por ahí hablar menos, hacer más, negociar, ver la realidad, sí, también. Negociar y ver la realidad, no solo
hablar, como dijo, por ejemplo, el presidente Alberto Fernández en el día de ayer, que fue al sur a inaugurar un hospital y no tuvo mejor idea que decir: no podemos darnos el lujo de estar enfrentados, dijo ayer el presidente Alberto Fernández. Esto en relación a enfrentamientos con la oposición o enfrentamientos con su propio gobierno, porque también Alberto Fernández este fin de semana, cuando se volaron los 3 ministros, él dijo: ojo, que los próximos 3 los nombro yo, porque los que se fueron eran míos, así que los nombro yo. Como diciendo, para que acá Cristina ni pincha ni corta. Y Larroque le dijo que estaba un poquito equivocado. Y la verdad que cuando uno hace alarde de esta es mi decisión y solo mía, es porque está haciendo alarde de una falta de autoridad y una soledad en el poder que dan miedo. Esto corre por mi cuenta, aunque quiero saber qué opina al exministro, casualmente, de Educación, Nicolás Trota, que tenemos en línea. Nicolás, María Eugenia, saluda, muy buenas tardes y gracias por atendernos. ¿Qué tal, María Eugenia? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Nicolás, varias cosas para hablar, pero en principio, bueno, tuvimos un gran cambio ahora de gabinete, gran cambio en cuanto a número y Alberto Fernández pareciera que acrecienta su soledad y su... ¿Viste como cuando golpeas un escritorio para demostrar poder y es que no lo tenés? No sé cuál es tu opinión. No, yo creo que el cambio sin consultar, sin concertar con otras referencias del Frente de Todos, habla por un lado de la debilidad del Frente, que no ha logrado desplegarse como un gobierno de coalición, pero también de lo que ha sido la característica del presidente Alberto Fernández a lo largo de estos 3 años de gestión. Y creo que eso es una muestra de debilidad, porque me parece que es importante destacar que el Frente de Todos fue constituido por distintas referencias, y si esas referencias no están reflejadas, estamos hablando de un gobierno que no logra construir un diagnóstico común y mucho menos desplegar y sostener decisiones, y creo que esto es una muestra más de esa debilidad del gobierno y en particular del presidente. Correcto. Vos sabés que en estos días también con la nueva asunción de Tolosa Paz, Daniel Menéndez, que es miembro del Ministerio de Desarrollo Social y también de Barrios de Pie, dijo: este gobierno está en tiempo de descuento, durísimo. Se están yendo antes de tiempo, pareciera. Bueno, yo no sé si es un tiempo de descuento. Lo que sí creo, María Eugenia, es que nosotros planteamos en el proceso electoral una realidad que no logramos llevar a la práctica. Inclusive, yo que coordiné los equipos técnicos de Alberto Fernández, repetía, porque lo habíamos conversado con él muchas veces, que la diversidad de nuestro frente electoral no era una debilidad, sino que iba a ser una de las fortalezas. Bien. Porque íbamos a poner en valor esas miradas distintas para construir un camino en común. Y la verdad es que nunca logramos desplegar esa agenda. Entonces, sí, lo que creo es que en una realidad que sigue siendo muy difícil, en una inflación que no cesa, en meses donde la capacidad de compra del salario se ha habido marcadamente afectada, es difícil pensar, ¿no?, que como frente tengamos competitividad electoral si no avanzamos en respuestas concretas que todavía la sociedad está esperando. A mí me llamó poderosamente la atención cómo fue tu salida del gabinete. Recuerdo que una de tus últimas decisiones había sido que los chicos volvieran al colegio, estábamos en el medio de la pandemia, y Alberto había dicho que sí, y a los 2 minutos, pero casi 2 minutos exactos, dijo que no, te desautorizó, pero lo que parecía una desautorización hacia su ministro de Educación, para mí fue como que estaba en la nebulosa el propio presidente. Un día decía una cosa, al otro día decía otra, y se supone que el que sabe de cada una de su cartera es el ministro, y después articulará todo el presidente, pero ahí vi como que estaba bastante perdido, y después siguió en esa línea. Sí, yo creo que parte del problema que hemos tenido como gobierno es la ausencia de una metodología de trabajo, de escucha a los distintos funcionarios, más allá que siempre la decisión final en un sistema presidencialista la tiene la máxima autoridad, que es el presidente. Hemos carecido de un esquema de decisión
sostenida a lo largo del tiempo, y creo que eso marcó también una ruptura de confianza del presidente hacia mí y por supuesto mía hacia el presidente, porque la decisión que nosotros proponíamos en ese momento no era una decisión inconsulta de su ministro de Educación, Claro. era lo que habíamos construido sobre la base de la evidencia epidemiológica, es lo que habíamos concertado con los 24 ministros y ministras de las jurisdicciones educativas de nuestro país, y me parece que lamentablemente fue una equivocación, en un momento también muy difícil porque se acercaba la segunda ola del COVID-19, pero nosotros planteábamos que si tenía que haber una restricción total de la escuela, solo se podía dar ese escenario frente a una restricción absoluta del transitar de la sociedad, ¿no? Volver a un esquema de cierre total, que no lo ocurrió, y para nosotros era contradictorio imaginar locales comerciales abiertos cuando las escuelas estaban cerradas. Exacto. Y eso creo que se lo dio a conocer al presidente en su momento. ¿Volviste a hablar después de ese día con él? No, después de ese día sí, nos juntamos, ¿Sí? tuvimos un domingo bastantes horas conversando, pero ya por supuesto la relación no fue la misma. ¿Hubo piñas? Y a los pocos... Quiero detalles. No, piñas no, hubo sí miradas distintas, ¿no? El presidente creo que tenía una mirada sesgada en ese momento, no había sido un momento fácil para él, porque recordemos que él ahí estaba en un momento de también que él estaba transitando un aislamiento por COVID, y a nosotros nos sorprendió la decisión, que creo que también fue una equivocación en términos educativos, pero fue una decisión también en términos políticos, y implicó un quiebre en términos personales, y después eso tuvimos algunas semanas después diferencias también en el terreno de lo público, y cuando las diferencias, María Eugenia, son públicas, Sí. que un ministro nunca las quiere tener en términos públicos con el presidente, lo que se está desnudando es la ausencia de la sistematización del debate interno. Sí. Se dio en la educación, pero también se dio en múltiples áreas del gobierno, donde el presidente toma decisiones sin escuchar a las referencias de cada una de las áreas. Ahora, ponele que te vuelve a llamar para ir otra vez al gobierno en otra cartera o en esa misma cartera. A pesar de todo lo que me acabas de decir, ¿aceptarías? No, hoy ya no. ¿No? Ya no. No, sí, hoy ya no. No, la verdad que tendría que existir un cambio muy marcado del funcionamiento interno. Es muy difícil imaginar ser parte de un gobierno que no representa acabadamente a nuestra coalición. Y tenemos que dejar en claro que nuestra coalición no es solo el presidente y la vicepresidenta, ni siquiera el ministro de Economía. Nuestra coalición eran, por supuesto, esas tres referencias, pero también los gobernadores. Entonces, si no logramos reconstruir ese esquema que nos llevó a ser alternativa de gobierno, es muy difícil ser parte de un gobierno que además tiene un proceso de desgaste muy marcado, porque no puede desplegar y sostener sus decisiones. Sí, bueno, de hecho, en este fin de semana nadie mató por ir al gabinete. De hecho, muchos dijeron que no era como en el primer cambio, por ejemplo, que todos querían asumir la cartera vacante, todo lo contrario. Y te hacía esa pregunta más que nada porque viste que Rossi era ministro, después cuando fue candidato en Santa Fe, Cristina dijo no puede, tiene que renunciar, Alberto le hizo caso a Cristina y ahora volvió, pero en la AFI. Entonces uno, por eso, ¿no? En política, qué sé yo. No, a mí, María Eugenia, cuando se produjo ese quiebre, que yo salí del gobierno, me ofrecieron algún cargo si yo quería, y claramente le dije que no es una prenda de negociación, que uno había trabajado con aciertos y equivocaciones, le habíamos puesto el cuerpo a un momento muy difícil, a todo el gabinete que me acompañó en el Ministerio de Educación, pero uno no está en la política para cobrar un sueldo, y yo en duros términos le dije que para mí era un tiempo agotado con Alberto Fernández. Perfecto, quedó clarísimo. Hace unos días, o máximo un mes, el actual ministro Persic dijo, muy tranquilo, ¿no? Hay chicos de tercer grado que no saben leer ni escribir. Es una deuda que tenemos que reparar. Yo digo muy tranquilo porque a mí me da como miedo, porque no está haciendo nada, porque pareciera que la deuda viene de, no sé, de otro planeta, y en realidad el ministro hoy es él.
Bueno, tenemos enormes dificultades, María Eugenia, en nuestro sistema educativo, en los distintos niveles de la educación obligatoria, que son reflejo también de la profunda desigualdad que hoy transita la Argentina, ¿no? Recordemos que 51,8%, o sea, 5 de cada 10 niños y niñas adolescentes están debajo de la línea de pobreza por ingreso, ¿no? Y eso es el principal reflejo de los problemas de aprendizaje. No solo lo que ocurre en el aula, sino también lo que ocurre en las cocinas de nuestros hogares. Y por supuesto que lo que tenemos que dar es no solo esa respuesta en lo que es el primer ciclo de la escuela primaria, sino también acompañar esas trayectorias educativas dañadas por la desigualdad, pero también impactadas por la pandemia. Y creo que eso es una enorme responsabilidad que tenemos, que trasciende, por supuesto, a la gestión de PERSIC, que se vincula también a lo que debe ser una concertación, un acuerdo educativo, en términos también de las 24 jurisdicciones educativas, porque también hacia adentro de nuestro territorio nacional tenemos profundas desigualdades también. Ahora, Nicolás, yo entiendo que la pandemia fue un quiebre importantísimo, sobre todo para los chicos en edad escolar, no tengo la más mínima duda. Un quiebre inclusive para la formación de la personalidad en años tan sensibles, en los primeros años, y obviamente para la educación. Pero de ahí, y hay que ayudarlos, pero de ahí a ayudarlos de una manera en donde viene alguien y te dice, no vas a desaprobar, aunque te saques un 0, vos pasás de grado, que es lo que están haciendo en la provincia de Buenos Aires. ¿Estás de acuerdo? A mí me parece que nunca lo hubiera imaginado. No, bueno, María Eugenia, es un debate muy importante que tengamos que llevar adelante, vinculado a lo que es la repitencia o no, ¿no? Más allá que vos tenés que saber que primero, segundo y tercer grado son un módulo, los chicos ahí no repiten. Lo importante que tenemos que tener en cuenta, tanto en la primaria como en la secundaria, no es si el niño repite o no, sino qué desplegamos como escuela cuando hay una trayectoria impactada de un niño, una niña, un adolescente. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces la repitencia lo que termina confirmando es el abandono del chico de la escuela. Ahora, si el chico pasa de grado, obviamente no se le acreditan las materias que no aprueba, pero si el chico pasa de grado de año, como si nada, y la escuela no despliega adicionalmente un acompañamiento pedagógico, es un niño que va a terminar no aprendiendo, abandonando la escuela. No en sí mismo la clave está en la repitencia o no, la clave está en cómo abordamos esa trayectoria, dándole mayor acompañamiento, cuando generalmente son el reflejo también de las desigualdades que transita ese niño en su hogar. Entiendo, pero no sé también... si logro explicarme. Sí, te entiendo perfectamente, pero también tengamos en cuenta, al menos en mi época, que fue hace años, pero tampoco el siglo pasado, bueno, sí, en realidad sí, el siglo pasado, si alguien repetía conmigo en la primaria o en la secundaria, no era un castigo, era porque no habíamos estudiado, y si uno no llegaba a cierto nivel mínimo que pedían, se repetía, pero para aprender, porque después uno cuando sale a la vida laboral, uno ahí va a entender que si no cumple con su trabajo, lo echan. Sería el equivalente a repetirse el grado. Sí, pero mejor. Yo entiendo lo que vos planteás ahora, digo, para hablar, por ejemplo, de la escuela secundaria. Sí. Las instancias de evaluación confirman que la repitencia no mejora los procesos de aprendizaje ni la retención del chico en la escuela, ¿no? Entonces, lo que tenemos que decir es, ¿cuál es la mejor respuesta para la trayectoria educativa formación, de este estamos adolescente? de acuerdo. Mejor formación. En algunos casos puede ser repetir, en otros casos que no repita. Ahora, si la única vara que vamos a tener, si repite o no repite, ese chico no está aprendiendo. Totalmente. Lo que tenemos que decir, a esta trayectoria, bueno, este chico en la situación que está, repite, porque no es lo mismo repetir, porque adeuda matemática y geografía de un año y tiene 3 previas, cuando aprobó el resto de las materias, que una trayectoria que sabemos que está atravesada por un problema que además debe estar en una realidad de fuerte complejidad hacia dentro de su seno familiar. Entonces, la escuela cumple un rol muy complejo. Entonces, la repitencia es un debate en el que tenemos que dar, pero el principal debate es, ¿qué le damos a la escuela para que pueda acompañar a ese niño o ese adolescente que esté en una situación de vulnerabilidad social y con aprendizajes muy complejos? Entonces, ahí tenemos que ver
Hay veces que es mejor que repita, hay otras veces que no. Ahora, no hay una solución mágica. No es que nosotros decimos los chicos repiten y a partir de allí van a aprender, Tal cual. porque las instancias de evaluación no confirman eso. Y son todas soluciones diferentes, pero en lo que estamos de acuerdo es en que hay que acompañar, el colegio debe acompañar al alumno. Dicho esto, ¿nos podemos dar el lujo de las huelgas por parte de los maestros y los establecimientos tomados por parte de los alumnos? Lo digo por lo que pasó acá en la ciudad de Buenos Aires y en cualquier provincia. Lo quiero despolitizar esto. Hablo de alumnos y maestros. ¿Nos podemos dar el lujo de perder clases con esta situación que tenemos? Nunca nos podemos dar el lujo que la política, que los estados no prioricen los consensos y la inversión educativa. Yo, María Eugenia, conozco pocas huelgas docentes embarcadas en la irracionalidad de algunos dirigentes sindicales. Generalmente las huelgas docentes tienen algún elemento justo de reclamo. Entonces ahí lo que tenemos que decir, bueno, hasta dónde tiene que llegar el conflicto en cabeza de los docentes, pero también tirarle las orejas a los gobiernos, que a veces invierten más en publicidad que en educación. Totalmente de acuerdo en eso. Ciertas cosas. Entonces, pero por ahí si hay algo... Es un camino de dos vías. Totalmente de acuerdo, pero por ahí si hay algo que solucionar, 1 o 2 ítems, podemos solucionarlos mientras seguimos dando clases. Lo mismo digo a los chicos que decían, la situación edilicia de un colegio tomado la semana pasada era caótica. Perfecto, tienen toda la razón del mundo. Obviamente tiene que responder acá el gobierno de la ciudad, pero tenemos que, por eso, cerrar el establecimiento, tomarlo violando la ley, porque también recordemos, es una violación de la ley, guste o no, es la verdad. Sí, María Eugenia, si lo tomamos en abstracto, yo comparto lo que vos decís ahora, tenemos que ver los procesos. ¿Cuántas reuniones hay entre los docentes y un gobierno nacional o provincial para acordar una paritaria que permita, no que mejore el salario, sino que el salario no se destruya frente a la inflación? Bueno, todo eso, te lo pongo como un ejemplo. Sí. Muchas veces recaemos en el docente y no nos damos cuenta a decirle a cualquier gobernador, sin importar el signo político, escúchame, tu recaudación subió de esta forma gracias a la inflación y no estás invirtiendo en educación, tenés plazos fijos con recursos de la provincia y no lo pones en el salario docente y después nos llenamos la boca hablando que los maestros son prioritarios, pero al momento de ver las cuentas de la provincia tienen plazo fijo y pichulean la plata para un salario. Bueno, lindo eso dato. También lo tenemos que poner blanco y negro, ¿no? Lindo dato estás dando, lindo dato. Pero también me encanta lo que me estás diciendo, pero también digo, de la toma de los colegios, después vamos a la toma de los ministerios, como fue, hablando de conflictos gremiales, de negociación de paritarias, los neumáticos tomaron un piso del Ministerio de Trabajo, cosa que yo estoy en total desacuerdo, pero también entiendo que si no hacían ese lío desmedido, tampoco llegaba a una paritaria. Paritaria que ya va a quedar detrás de los camioneros en el día de hoy, ¿no? Dicho sea de paso. Bueno, lo que hay que tratar ahí, María Eugenia, es siempre dialogar, ¿no? Y en mi gestión, a mí me han tomado 2 veces el ministerio, he tenido discusión a veces a los gritos con distintas organizaciones sindicales. Ahora, en mi gestión lo que nunca hice fue cortar las instancias de diálogo. Inclusive, yo he viajado a provincias que venían con conflictos históricos, como la provincia de Chubut, donde me insultaron, me empujaron, me cuestionaron, pero logramos resolver y levantar un paro que llevaba casi 2 años. Ahora, ¿por qué te tenés que bancar eso? Es invivible. ¿Por qué vos te tenés que bancar eso? Pero también pero yo también entiendo a los maestros que venían cobrando 2 o 3 meses tarde su salario. Sí. Digo, no es que son docentes que bajan de Marte a un reclamo. Son situaciones que se van desgastando, y lo que más aportamos nosotros, por ejemplo, en el conflicto de Chubut, fue reconstruir el diálogo entre los maestros y el gobierno de la provincia, que además no es que la provincia estaba en una situación fiscal óptima, estaba con muchos problemas fiscales también. Entonces, había que generar una nueva etapa en ese momento. Bueno, yo creo que siempre hay que dialogar, porque el diálogo es lo que nos permite en el campo de la democracia resolver estas tensiones, y siempre el Estado tiene la mayor responsabilidad. Por eso digo, los chicos en las tomas de los colegios son adolescentes. Ahora, lo que no puede hacer, creo yo, el jefe de gobierno es decir, no voy a discutir con adolescentes que son estudiantes hasta que levanten la toma. Uno tiene que persuadir, discutir, ir una y otra vez, poner 2 veces la mejilla si hace falta. Sí, Nicolás. Porque es la responsabilidad que tiene la política. Pero pará, ¿vos tomaste alguna vez tu colegio cuando estabas en la secundaria? Yo no. Yo llegaba a hacer eso, a mí me partían la cara
en mi casa y en el colegio, no existía. No, bueno, yo vengo de una familia de clase media que nunca tuve privaciones y un colegio de gestión privada que tenía calefacción, aire acondicionado y no se me caían los techos en la cabeza. Está bien, es verdad, ¿no? tenés razón. Y nunca me faltó la comida, almorzar en mi casa. Ahora, también entiendo las situaciones sociales mucho más complejas, también entiendo cuando se va produciendo un desgaste porque no hay inversión en infraestructura, y no hablo en un gobierno en particular, ¿no? Porque En general. inclusive si recorremos las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires comparados con territorios mucho más empobrecidos de nuestro país, son mejores, ¿no? Pero Sí, también sí. lo que tenemos que entender es parte del contexto en el que habitamos en esta ciudad, que es una ciudad muy rica, más allá de que si gobierna el PRO, el peronismo, el radicalismo, frente a otras realidades de mucha más exclusión, que están acá a la vuelta de la esquina, no hace falta recorrer 1000 kilómetros. Entonces, me parece importante, yo lo que sí creo, María Eugenia, es que la política tiene que priorizar, más allá de los cambios de gobierno, la inversión educativa y los consensos y el diálogo, porque si no, no hay manera de mejorar los aprendizajes. Y sostener la política, tanto educativa como en todas las carteras, a lo largo de los años, más allá del signo político, algo que también tenemos Por en supuesto. deuda. Nicolás, un Por placer supuesto. realmente hablar con vos. Te agradezco un montonazo que nos hayas atendido. Muchísimas gracias, en serio. Bueno, gracias a vos, que tengas buen día. Buen día. Era Nicolás Trota, ex ministro de Educación, hablando un poco de todo, lo pasé por todos lados. Y ahora sí, bueno, tenemos tanda, tenemos cosas que cumplir. Ya venimos. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. La Posada Morada dos Ventos te espera en Pipa, la mejor playa del nordeste de Brasil. Única por su bahía con delfines. 12 exclusivos departamentos y 3 piscinas circulares en medio de un jardín tropical. Podés venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en Argentina. www.moradadosventos.com. Morada Dos Ventos, Pipa, el primer lugar cuando decidas viajar. ¿Qué es la viruela símica? Es una enfermedad que se transmite principalmente por contacto estrecho físico, en particular sexual. El síntoma más común son las lesiones similares a granos o ampollas, que aparecen en cualquier parte del cuerpo, pero con mayor frecuencia en regiones genitales, perianales, cara, manos y pies. Si se presenta alguna lesión de estas características en tu cuerpo, evita nuevos encuentros antes de consultar con el personal de salud. Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. ¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. En Laboratorios Bagó, la investigación y el desarrollo son pilares de nuestro trabajo cotidiano. Productos innovadores y de máxima calidad son logros del presente que guían nuestro futuro. Laboratorios Bagó. Ética al servicio de la salud. En el mundo habrá un lugar para cada despertar, un jardín de pan y de poesía, porque puestos a soñar, fácil es imaginar esta humanidad en armonía. Bueno, seguimos con mucho más punto de impacto. Son las 15:36, insisto, una tarde preciosa acá en Buenos Aires. Y están en algunas pantallas de los informativos pasando imágenes de Pinamar, de la costa, con 16, 17 grados, solcito. Está muy lindo, la verdad que sí. Aprovechemos. Bueno, ahora se viene además el buen clima para nosotros. No hay muy buen clima, digamos, en la Cámara de Diputados. Hay una sesión especial ahora. Ustedes saben que uno de los temas
que también está en la mente de los políticos, más que nada, es paso sí o paso no. Yo desde el punto de vista, digamos, desde el vamos, a mí las PASO no me convencieron nunca en la Argentina. Queríamos copiar algo de Estados Unidos, de las primarias, pero como hacemos generalmente en nuestro país, lo copiamos mal y sale mal. Yo sí creo que es un gastadero de plata, creo que es un despilfarro, creo que no se cumple con el objetivo, que es precisamente hacer una elección en los partidos. De hecho, muchas veces han ido un representante por cada partido porque lo deciden a dedo. Pero también siempre se acerca la elección y se habla de este tema. Saquemos las PASO, Entonces, parece que no es por una cuestión ni de salud institucional, ni de salud económica financiera del país, sino de sálvese quien pueda en política. Es mi opinión, pero de esto también se está hablando muchísimo. Todavía en el oficialismo no quieren dar una postura definitiva porque ellos son partícipes de sacar las PASO, pero al no tener el quórum, esto tiene que pasar por el Congreso, con lo cual ponen aprieto también a la oposición, porque algunos quieren, otros no. Es lo típico, ¿no? Cuando hablamos de decisiones políticas, de ventajas políticas, ahí no hay mucha distinción de partidos. Entran todos en la misma. ¿Quién saca la mayor tajada posible al menor costo posible? Dicho esto, bueno, todos también están viendo qué ocurre con la salud del senador Mayans, que recuerdan ustedes fue internado este fin de semana, trasladado de Formosa a Buenos Aires. Es importante como pieza del Senado porque es el titular de la bancada. Y bueno, Cristina creo que había una reunión en el Senado esta semana que la pospuso, tal vez viendo la evolución de Mayans, tal vez teniendo un poco más de margen para negociar. Sí hay ahora sesión de diputados, pero lo que también importa y tiene que ver con estos ministerios que han cambiado y que jurarán en el día de mañana, nos referimos al de Tolosa Paz primero, también hablamos de Kelly Olmos con el de Trabajo y me quiero referir un segundo ahora al Ministerio de las Mujeres, que creo que lo dije hoy a la mañana con Matías. En realidad, la renuncia de Elizabeth Gómez Alcorta, debido, según ella, a la violación de los derechos humanos por los mapuches, la verdad es que es una excusa. Pero lo cierto es que la gestión de esa ministra fue, en mi humilde entender, patética durante toda su función, y no solo no defendió a las mujeres, sino que en un momento, cuando hubo una seguidilla de violaciones, llegó a defender al violador, diciendo que en realidad no era un delincuente, sino que era un hombre que estaba sociabilizando algunas cuestiones intrínsecas del sexo masculino. Una cosa desagradable, poco entendible, pero sí altamente desagradable. Así que vamos a ver cómo es la nueva gestión con esta ministra que viene de San Luis. Y vamos a pasar a otro tema. Antes hablábamos con Trota de la educación en general, pero vamos a casos especiales, casos puntuales. Ustedes habrán leído, visto, escuchado en estos días una escuela en Pilar, que ahora es el momento de ir renovando las matrículas para el año siguiente, para el 2023. Y en una escuela de Pilar hay algunos chicos que tienen algunas discapacidades diferentes. 8 familias, 8 alumnos fueron recibidos, creo que por alguna autoridad. Previamente les enviaron un mail diciéndoles que no les iban a renovar la matrícula para el año siguiente, básicamente porque sus hijos nivelan para abajo a la escuela. Sí, como usted escucha, nivelan para abajo. Obviamente llegaron las protestas, llegó esto a la Dirección de Cultura de la Provincia de Buenos Aires, también a la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Tengo entendido que hay una orden
al instituto, a este colegio, para que den marcha atrás con esta medida, pero eso es en los papeles, hay que ver después si lo cumple el colegio. Y para eso estamos ya con Pablo Vaz, que es papá de Emanuel, que tiene 11 años y es alumno de Magno College. Pablo, María Eugenia, saluda, muy buenas tardes y mil gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias a ustedes. No, por favor. Pablo, más o menos describí bien la situación, ¿me equivoco? Sí, la describiste muy bien. Hay detalles que yo puedo agregar. Bueno, leve corrección, mi hijito Emanuel tiene 10 años. Es un chiquito. Perdón. ¿Cuándo cumple? Él cumplió hace poquito 10 años, en agosto, y está desde los 5 años de preescolar en este colegio. Manu tiene una enfermedad muy complicada, síndrome de Hunter. Sí. Tiene un certificado de discapacidad, es decir, su discapacidad está formalmente reconocida por el Estado. En el grupito de los 8 chicos, algunos, igual que Manu, tienen certificado, y otros son chicos que tienen algún déficit de aprendizaje o alguna necesidad especial, ¿no? Nuestro hijo en particular va a la escuela con maestra integradora y acompañante terapéutica y sigue un programa pedagógico integrado, digamos, una PPI, que es la adaptación específica que se hace para él de la currícula. Pablo, perdón, para entenderlo bien yo, o sea que eso es un servicio que te da el propio colegio cuando... No. A ver, contame eso. No, es un punto importante. Según todo el marco que organiza la inclusión de un chiquito con discapacidad en un colegio normal, se debe buscar apoyo de otras instituciones. Bien. Una es una escuela especial en la cual el chico se inscribe aunque no curse ahí. Esa escuela especial es la que colabora adaptando la currícula especial para el chiquito con discapacidad y enviando una maestra integradora al colegio donde el chico va. Perfecto. ¿Sí? Y además eso se le suma otra figura que es la acompañante terapéutica, que en el caso de Manu, porque él lo necesita, es una persona que está con él desde que él entra a la escuela y se va. Físicamente al lado de él. Perfecto. Sí, exactamente. Y esas otras dos, columnas de apoyo a lo que es el entramado de Manu en la escuela, lo ponemos nosotros, los padres. Ajá, o sea, todo va, digamos, a cuenta de ustedes. Todo va a cuenta nuestra, según la situación, podés tener una obra social o una prepaga que te ayude más o menos, porque la ley te ampara en la obligación de esa cobertura, pero corre por cuenta de los padres y por lo general siempre uno tiene que pagar por encima de lo que la cobertura acepta, ¿no? Claro, un clásico. Que hay también un costo ahí económico. Pero esto es importante. Sí, por eso quería apuntar a estos detalles que no son menores en absoluto. Pablo, vos decís que está desde los 5 años, Manu. Desde los 5 que él entró en esta situación, con acompañante terapéutica, con toda esta... Claro. Ok, no es algo nuevo que se te ocurrió ayer a vos. Okay. No. Emanuel tiene una enfermedad muy compleja que se logró diagnosticar a los 4 años de él. Es un síndrome de Hunter, que cuando los chiquitos nacen y son bebitos no dan ninguna señal rara. Con el correr de los meses y los primeros años, los papás empiezan a sospechar, las mamás, que hay algo que no está cerrando, que no funciona del todo bien, en el desarrollo evolutivo, alguna cuestión de la fisonomía. Bueno, a nosotros nos llevó años hasta que logramos que nos diagnosticaran con precisión que él tenía síndrome de Hunter. Sí, estuve investigando un poquito sobre este síndrome. En general viene por algo genético de la mamá, ¿no? Exactamente, es así. Entonces, cuando Manu entra a sus 5 años al preescolar, ya entra como un chiquito con discapacidad, con certificado de discapacidad, y entra a una escuela que es la misma, pero era otra. ¿Por qué lo digo? Porque el director en ese momento era un director absolutamente comprometido con la inclusión y la integración de chicos con discapacidad y logró que ese colegio fuera un modelo de inclusión durante algunos años. O sea, mi hijo logró construir en esa escuela un grupo de amigos extraordinario y se creó un ambiente para mi hijo que realmente es un aspecto fundamental en su vida. Es un grupo de pertenencia, fundamental para cualquier chico y mucho más en la situación de Manu. Exactamente. Con una reciprocidad muy reivindicada desde el primer momento, unos chicos de 10 años que seguramente son mucho mejores de lo que éramos nosotros a los 10, y que sean adultos mejores que nosotros cuando sean grandes. Porque esos chicos que conocen a Manu a los 5 años,
comienzan a seguir con él, hasta hoy, 10 años, toda la evolución de Manu y van compartiendo y la han integrado al equipo de un modo maravilloso. ¿Qué pasó? Qué lindo Aquel eso. director, eso es muy fuerte, Sí, y eso sí, es lo que nosotros defendemos. Aquel director se fue y fue reemplazado por una directora que tiene una visión totalmente distinta. Una visión totalmente distinta, y ahí emerge una figura que nosotros no conocíamos, que estaba oculta, que es el propietario de la escuela. A eso voy, porque el propietario no cambió, el dueño es el mismo. El dueño es el mismo, pero era un dueño oculto que estaba muy detrás de la figura del exdirector. A ver, nuestra sospecha, pero esto lo digo y me hago cargo, es una sospecha mía, es que era un empresario que no le daba mayor atención a su colegio, delegaba, y al momento que cambia de dirección se acerca más y le empieza a dar su impronta real. Entiendo. Y su impronta no tiene que ver con la inclusión, no tiene que ver con la integración. Entonces, nosotros por eso estamos diciendo en estos días que no vamos contra el colegio. Vamos a favor del colegio para que vuelva a ser el que fue. Nosotros queremos rescatar el colegio que elegimos. Y queremos rescatar el colegio en el cual nuestros hijos están haciendo una experiencia excelente. Digo nuestro, digamos, yo no soy vocero de los demás padres, ¿no? No. Me refiero a mi hijo en particular, pero sé que los papás y mamás de los otros chiquitos, de un modo u otro, están también canalizando el reclamo por este lado. Ahora, Pablo, mira qué interesante, pues yo entré a la página web del colegio y en su presentación, no te la voy a leer toda porque es demasiado larga, pero en un momento dice, proponemos un proyecto integrado que recoge saberes disciplinares relevantes y los enmarca como lentes para comprender el mundo de hoy, trabajando día a día en generar una cultura escolar de pensamiento, valores, respeto y participación, los cuales se estarían violando en ese orden ahora. Claro, eso fue en la escuela de la dirección anterior. Y este colegio realmente respetaba eso que se dice, y como les vengo comentando, gracias a ese ámbito, Emanuel pudo generar este vínculo en el cual ahora los chicos permanentemente nos dicen, y sus padres y sus madres, que no solo Manu se beneficia estando ahí, sino que ellos también se benefician de la presencia de Emanuel. Es un ida y vuelta, es maravilloso. Claro. Porque está bien, Manu aprende matemática o lengua a un ritmo muy distinto de sus compañeritos, pero lo hace con su maestra integradora y con su acompañante, compartiendo un espacio del aula con los demás chicos a su ritmo. Y el resto avanza con lo que es la escolarización estándar, digamos, con lo que es la currícula estándar para un cuarto grado de primaria. Y una cuestión muy dolorosa, muy discriminatoria y muy ilegal, fue el argumento de este propietario diciendo que la presencia de mi hijo bajaba la vara a todos los demás. Impresionante, yo no lo aplaudo porque el cinismo en esto no va, pero además que es perdón, no insulto, no lo voy a hacer, pero es bastante tonto lo que dice, porque todo lo contrario, está dando un ejemplo que levanta la vara del colegio. O sea, si uno lo quiere ver desde el punto de vista del beneficio del propietario, está totalmente equivocado. Dicho esta vara que la baja para él, ¿cómo siguió? Porque yo dije recién que la Dirección de Cultura y también el gobierno, la Defensoría del Pueblo, dijeron, den marcha atrás con esto. ¿Qué pasa? Sí, exactamente. Nosotros hicimos una denuncia al INADI, a la Defensoría del Pueblo. Intentamos que esto se conociera, que hubiera condena social, lo cual lo estamos logrando. Totalmente. Y a partir de hacia la tarde comienzan las respuestas más, si se quiere, de tenor institucional. La Dirección de Cultura y Educación del Gobierno de la provincia, que sería como el Ministerio de Educación, visitó el colegio ayer e intimó a que en 48 horas se revirtiera la medida por ilegal. La Defensoría del Pueblo hoy hizo una presentación equivalente. Con lo cual, nosotros estamos viendo que por suerte las instituciones están respondiendo acorde a lo que nos parece justo, a lo que nos parece necesario para nuestro hijo y a lo que las leyes dicen. Porque la Argentina es un país que ha adoptado convenciones internacionales de derechos de las personas con discapacidad, convenciones internacionales de derechos de la infancia, que son ley nacional, y además tiene sus propias leyes nacionales y provinciales muy a favor de la inclusión escolar
de mucha protección a las personas con discapacidad, y esto, que constituye un país que quiere, digamos, asimilar y gestionar de un modo distinto y moderno lo que es el vínculo con la discapacidad, choca con gestos arcaicos, resabios del pasado, que se manifiestan con este propietario. Queda totalmente claro la ilegalidad, la condena social. Aún así me preocupa porque si bien los están intimando, puede llegar a negarse el propietario. Sí, podrá negarse y las autoridades tomarán las medidas que correspondan. Nosotros personalmente, además, mientras esperamos ver cómo... Perdóname, Pablo, sí, perdóname. Claro. Por ahí a este colegio le conviene más tener a un chico que tome el establecimiento, eso le sube la vara, porque así se regulariza con todos, y no a alguien con una discapacidad que les enseña a los demás, porque la verdad que Manu, como vos muy bien decís, no solo aprende, sino que le enseña. Sí, digamos, a ver, nosotros confiamos en que la escuela recapacite, en que revierta la medida y en que nos garantice las condiciones para que nuestro hijo pueda continuar como lo hizo hasta ahora. Puede parecer paradójico que uno pretenda que una escuela sea mejor que lo que su propio propietario propone, pero nosotros vamos por eso porque la comunidad escolar excede al dueño e incluso a la directora. Son los padres, son las madres, son los alumnos, son los maestros y maestras, son los profesores que se están portando súper bien con nosotros. La reacción fue sumamente solidaria y tenemos esa intención. Tenemos la intención de que la escuela entienda que se equivocó, que entendió mal, que no se informó, que tomó una medida arbitraria, discriminatoria e ilegal, y que dé marcha para atrás, y que nuestro hijo pueda continuar su primaria rodeado de sus compañeros, de sus amigos, en un ámbito que para él es absolutamente fundamental, porque además, si para cualquier pibe de 10 años la socialización es difícil, exacto, para un chiquito que tiene una discapacidad y tiene una enfermedad importante es absolutamente desafiante. Es lo que se hablaba también inclusive en pandemia, el hecho de que los chicos no fueran al colegio, te matan en esa edad que tenés que sociabilizar sí o sí, no puedes estar solo con papá y mamá, tenés que estar con chicos de tu edad. Sí, es claro. fundamental en esa edad. Te hago un par de preguntas y te agradezco desde ya el tiempo que me estás dando. Me quedan pocos minutos de programa, pero... No, un gusto, dale. Sí. ¿Manu sabe lo que está ocurriendo? ¿Sabe que le están negando el año que viene la entrada al colegio? A ver, Manu por su propia patología, por su enfermedad, no te puede conceptualizar y entender la idea de que hay un propietario de una escuela que lo quiere dejar afuera, ¿no? Lo que Manu se está captando es que hay una tensión alrededor de él. Pero la contracara es que está sintiendo todo el amor del mundo. Mirá. Porque sus amigos, sus compañeritos y los padres y las madres están a full cobijándolo. Y nosotros, que lo adoramos como lo máximo que se puede amar en el mundo, porque es un campeón mundial, le estamos transmitiendo que esta es una oportunidad también para que se confirme que él tiene derecho a seguir con sus amigos. ¿Vos y tu mujer estuvieron frente a frente con alguna autoridad del colegio? Mi esposa estuvo en aquella reunión donde el propietario le dijo: a tu hijo ninguna escuela lo hubiera tomado salvo nosotros, a tu hijo ninguna otra escuela lo va a tomar, a tu hijo el día de mañana ninguna empresa le va a dar trabajo. ¿Eso dijo Boich Mansilla? Eso dijo y agregó: y yo soy dueño de esta escuela como sería dueño de un departamento que pongo un alquiler y puedo año a año decidir si renuevo o no el contrato con el inquilino. Me hago cargo... Sí. Claro, y es un grave error porque aunque vos seas dueño de una escuela privada, la escuela se rige según la normativa de la provincia del país. No solo eso, Pablo, a ver, me hago cargo de lo que digo, ¿no? Es un bestia este Mansilla, no sé si habrá ido al colegio o no, pero hay ciertas cosas, los valores que te los enseñan la casa, la vida, claramente a este Mansilla no, porque además no tiene nada que ver. Si es una escuela privada, perfecto, el tipo quiere hacer plata, genial. Pero como vos decís, hay leyes y no es lo mismo manejar un restaurante que una escuela. Exactamente. No es lo mismo. Habría que enseñar la diferencia al pobre Mansilla. No es lo mismo. Me imagino tu mujer cómo se habrá ido de ahí. Esa bolsa. Mi mujer lo manejó súper bien con nuestros argumentos, con respuestas y se fue llorando desesperada porque no podía creer que el dueño de una escuela le dijera esas cosas sobre nuestro hijo.
Pero también ahí está la contracara, porque así como ella se fue llorando desesperada por lo que dijo él, tenía el cobijo y el acompañamiento de los demás papás y mamás que se mostraron súper bien con nosotros desde el primer momento. Claro, claro. Detrás de una tragedia está la mejor parte del ser humano del otro lado, afortunadamente. Exactamente, ¿no? Exactamente. Y no te lo voy a decir a vos, que sos escritora además, pero bueno. Sí. Pablo, una pregunta es delicada, si no me la querés contestar está todo bien y cerramos acá. Sí. ¿Tiene una baja expectativa de vida, Manu? Mira, es una enfermedad muy compleja y la medicina y la ciencia va avanzando y nosotros tenemos toda la esperanza de que él esté lo mejor posible hoy, mañana, pasado, y el tiempo dirá. Pero nosotros lo que estamos haciendo es construir un universo para que Manu pueda estar lo mejor posible cada día. Y el tiempo y la ciencia y la naturaleza irá decidiendo. Pero nosotros queremos que él esté lo mejor posible. Obviamente, es lo que se merece. Pablo, yo te agradezco muchísimo que me hayas atendido y realmente esto se tiene que solucionar en estos días y si no volvemos a hablar la semana que viene, hasta que Manu esté tranqui y empezando el otro año. Gracias, bueno, Pablo. Muchas gracias a ustedes. A vos. Un beso enorme. Gracias. Pablo Vaz, papá de Manu, 10 años, yo le agregué un año, 10 añitos, alumno del Magno College, cuyo propietario, Boix Mansilla, no tienen claro algunos valores, no los monetarios, que sí, parece que sí, sino valores morales, y esperemos que le haga caso tanto a la orden del Ministerio de Cultura como de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires y retrotraiga esta decisión. En realidad debería ser, según los plazos, en el día de mañana como máximo. Ya venimos. ¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. En Laboratorios Bagó conocemos el valor de nuestras raíces y recursos. Somos una empresa argentina y llevamos la innovación y la calidad de nuestros productos a más de 50 países de todo el mundo. Laboratorios Bagó. Ética al servicio de la salud. En el mundo habrá un lugar para cada despertar, un jardín de pan y de poesía, porque puestos a soñar. Bueno, y nos vamos a ir despidiendo en punto, como siempre. Por favor, faltaba más. Natalia asevera lo dicho, Javier se acaba de ir, pues no me quiere ver. Gracias como siempre a todos ustedes y Matías, que siempre está al pie del cañón, que es un genio. Y nos reencontramos el próximo miércoles a las 15 con mucho más Punto de Impacto. Chao. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Econoticias. Toda la